es el director de ProChile México y nos va a hablar un poco sobre el agro en México y las oportunidades que ve ProChile en México. Así que, Héctor, un gusto tenerte con nosotros desde la ciudad. Saludarte. Muy buenos días. ¿Estás desde la Ciudad de México? Así es, de Ciudad de México, Distrito Federal. Mira, qué buena. Un gusto, Héctor. Entonces te dejo a ti. Vamos a cargar ahora tu presentación. Así que ya el escenario es todo tuyo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, un gusto saludarlo a todos. Un abrazo, Guillermo. Estuvo muy interesante tu charla. Saludar a cada uno de los asistentes. Efectivamente, les voy a dar un panorama del agro y sus oportunidades en México en relación a riego. Como ustedes saben, yo me desempeño como agregado comercial y agrícola de Chile en México y por lo tanto tenemos muchas relaciones en ese ámbito con el gobierno mexicano. Bueno, que en México una breve pincelada. Como te sabes, es un tremendo país, el 14º país con mayor territorio de extensión en el mundo, con más de 4.000 kilómetros de punta a punta. Hoy día es la 15ª economía del mundo, ¿cierto? Desafortunadamente, pues el COVID creo que vamos a tener un fuerte retroceso. Un número de habitantes superior a los 125 millones de habitantes, lo que lo hace un país extremadamente grande, 32 estados, 32, se salió la presentación, ahí sí, 32 entidades federativas, con más de 2.000 municipios. O sea, imagínense ustedes lo que cuesta gestionar este país. Mucho respeto a la etnia, ¿cierto?, de este país, 69 lenguas oficiales, 68 indígenas y el idioma español. Es un país muy joven, de solo 27 años de edad, y en México los valores culturales, como ustedes saben, están muy arraigados. En 6 estados de los 32 está generado el 53% de la actividad agrícola, dado, ¿cierto?, que es un país muy desértico en el norte, donde poco a poco se está cambiando la agricultura tradicional a la agricultura protegida, o sea, a la agricultura bajo plástico o en invernadero, y que eso le ha servido de alguna manera para llegar a los distintos mercados internacionales, principalmente Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que es en México en cifras de acuerdo al agro? México cuenta con más de 24 millones de hectáreas útiles para la agricultura. Actualmente se cultivan 21%. Yo recuerdo que en Chile cerca del 1% del territorio solamente tiene aptitud agrícola. Tiene más de 109 millones de hectáreas para la ganadería, 11.000 kilómetros de litoral para la pesca y 125.000 hectáreas para la acuicultura. Les menciono la pesca porque dentro del Ministerio de Agricultura está también incorporado el sector de pesca. Si uno mira los rankings internacionales de producción de México, son número 11 en producción de alimentos, 11 en producción de ganadería primaria, 17 en producción de pesca acuícola y 11 en producción de cultivos agrícolas. La importancia del agro en México también tiene que ver con que cerca de la cuarta parte de la población mexicana vive en áreas rurales. El sector rural, más de 30 millones de personas, el sector urbano, ¿cierto?, 94 millones de personas. En este sector se ubica el 14% de la población ocupada del país. El agro representa el 8% de la economía nacional. Este año, el año pasado se exportaron más de 470.000 millones de dólares. El 8% del total de las exportaciones de México son agropecuarias. En los años recientes, las exportaciones agroalimentarias han superado las divisas que genera el turismo, la inversión extranjera directa y el petróleo y la remesa. Esto es porque efectivamente se ha hecho un fuerte programa de los últimos 10 años a la fecha para una agricultura de exportación. Si bien es cierto, está cautivo el mercado americano y el canadiense, hoy día se han abierto mercados en Europa y están avanzando fuertemente en las negociaciones en el Asia, con fuertes campañas, por ejemplo, para palta o aguacate, ¿cierto?, en los países asiáticos. México ocupa el 8º lugar mundial como exportador de productos agroalimentarios, es productor top en cervezas, aguacate, jitomate, tequila, espárrago, chiles, limones, pepino, galletas. Es el principal proveedor de alimentos para Estados Unidos, como ya les señalaba, cerca del 22% de lo que importa es de origen mexicano. Es el segundo destino de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, superado solo por Canadá. O sea, acá hay un comercio de ida y vuelta.
El TEMEC, ¿cierto?, que acaba de ser firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, es una gran apuesta para tratar de consolidar a la región de Norteamérica, misma que representa un 6,5% de la población mundial, más de casi 500 millones de habitantes, y que es la segunda mayor economía con 18% del PIB. Yo creo que el TEMEC le va a dar un reimpulso al campo mexicano, no solamente por el área de las exportaciones, sino también por la atracción de capitales que ya están llegando, ¿cierto?, tanto en el agro como en ganadería. ¿Cuál es la coyuntura que hoy día, ¿cierto?, existe a propósito del COVID-19? Existe una baja en el consumo y en la demanda, dado a la contracción económica mundial. México se cree que va a tener una contracción final de un 10,5%, de acuerdo al Banco Mundial. Los precios mundiales de alimentos han ido a la baja. Hay un fuerte incremento en la producción, en los incrementos de costo de producción. Sin lugar a duda que el canal Horeca, el cierre de los centros turísticos, los restaurantes, el canal Food Service, ha bajado mucho y hoy solamente el 30% desde marzo a la fecha tiene su capacidad. Por lo tanto, todos los alimentos ha bajado la penetración en el mercado, el consumo está disminuido. No obstante, todo lo que son las ferias o los tianguis que existen en México han estado abiertos para atender a la población, pero ha habido, ¿cierto?, toda una transición hacia otros productos. Hay una fuerte falta de apoyo, contracción de financiamiento y problemas de liquidez en las empresas de México. El gobierno mexicano no ha considerado aplicar ningún plan de reactivación para el sector. Los dos antiguos gobiernos, ¿cierto?, liderados por el presidente Enrique Peña Nieto, por el presidente Calderón, de alguna manera ayudaron mucho al sector agrícola para lograr la exportación hacia otros mercados, creando ciertos bancos para ese propósito, muchas líneas de financiamiento que tenían diferentes áreas, habían cadenas de encadenamiento productivo, cadenas de producción, sistemas de cadena que tenían más de 35 productos incorporados. Hoy día todos esos incentivos el gobierno los ha quitado y prácticamente el gran sector exportador se encuentra solo. A eso se le suma el cierre de todas sus oficinas a nivel mundial de ProMéxico, lo que hace que la promoción de los productos mexicanos haya decaído y hoy los propios empresarios estén abriendo oficinas agrícolas en conjunto con algunos estados. El caso de Guadalajara, que abrió en Japón, o el caso de algunos estados de la República que abrieron oficina en Chicago y en Nueva York. Hay un fuerte aumento de contagio ocasionado en el campo y que efectivamente ha disminuido mucho la mano de obra. Ajuste en los métodos de compra, hay aumento de e-commerce, nuevas tendencias de consumo. Sin duda que algunos supermercados estaban en la área del e-commerce, pero todo el resto la gente no estaba. Imagínense que la central de abasto, en donde diariamente se mueven más de 150.000 personas, 2.500 trailers, no estaba acondicionada para el e-commerce y eso, ¿cierto?, de alguna manera ha hecho retardar y ha disminuido mucho el consumo en ciertos productos. Hay un reajuste en las operaciones de la canasta de suministro internacional. Entrando ya más en materia específica, de acuerdo a los datos recabados en México, en materia de agua, actualmente México recibe cerca de 1.449.000 millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. Esto es un país que, si bien es cierto, llueve mucho, tiene mucha zona desértica en toda la zona norte de México y también en algunas zonas en la zona sur. Este año creo que ha sido generoso en materia de precipitaciones. Esto tiene como un recurso renovable más de 451.000 millones de metros cúbicos de agua dulce. Existen más de 653 acuíferos, de los cuales 115 acuíferos, que representan el 17%, se encuentran dentro de la categoría sobreexplotado, principalmente en el norte de México nuevamente. México tiene más de 5.000 presas con capacidad de almacenamiento de aproximadamente 150.000 millones de metros cúbicos de agua, lo que hace, ¿cierto?, poder soportar algunos años con sequía que han pegado fuertemente, o el trasvase de un estado a otro. México es el sexto país a nivel mundial con mayor extensión de riego en la actualidad. Según el estudio de la Universidad Autónoma de México, el 10% de la población aún no tiene acceso al agua, mientras que el 30% de los beneficiarios reciben el agua de mala calidad o de manera insuficiente. Seguramente ustedes, cuando han viajado a México, se dan cuenta que en todas partes hay galones de agua, la gente consume mucha agua embotellada, porque no hay confianza en el suministro que llega hacia las casas.
En el año 2019, el SADER, que es la Secretaría de Agricultura, antigua SAGARPA, presentó la vulnerabilidad, presentó la vulnerabilidad en áreas agrícolas, en donde se identificaron riesgos en la disponibilidad de agua para presas de riego. México tiene un alto nivel de estrés hídrico, que seguramente también lo tiene nuestro país, algunos países de América Latina. Afortunadamente este ha sido un año un poquito más lluvioso. En este rubro ocupa el segundo lugar en América Latina, efectivamente después de Chile, y la posición 33 en el mundo, pese a todas las políticas, ¿cierto?, que se hacen para acotar esto, para disminuirlo. Desafortunadamente no hemos tenido grandes avances. Entre el año 2010 y el 2012, el déficit de lluvia en México fue significativo en 19 estados de la República y alcanzó niveles de sequía severa, provocando pérdidas superiores a los 15.000 millones de pesos en el sector agropecuario, principalmente en el sector ganadero. La sequía causaba severas afectaciones a más de 2.350 comunidades rurales y se estima que la disposición de agua y lluvia ha disminuido entre un 20 y un 30%. ¿Ya? En México, las unidades de riego se concentran en la parte centro-norte del país. Generalmente son áreas agrícolas con infraestructura y sistemas de riego de superficie menor. Las unidades de riego dependen principalmente de los acuíferos. El riego agrícola usa el 76% del agua dulce disponible, del cual el 61% proviene de aguas superficiales y el 39% de agua subterránea. Acá usted ve la distribución de volúmenes concesionados para el uso del agua. El agrícola efectivamente es muy alto. Yo creo que es un problema que tiene que resolver México, porque la alta exigencia, ¿cierto?, de los mercados internacionales que tienen que ver con la huella hídrica, ¿cierto? En algún momento le van a pasar la factura. Está un bajo porcentaje en abastecimiento público, industrial y muy poco en generación eléctrica. Dentro de las políticas públicas que ha implementado el gobierno, hay una estrategia prioritaria en el programa sectorial de la SADER, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro del sexenio de 2020-2024, para atender el cambio climático en el establecimiento de una política para el uso, conservación y recuperación del suelo y agua agrícola a través de, primero, uso eficiente del agua, que son políticas compartidas entre nuestros países y los miembros del CAS y Mercosur, el incremento de su disponibilidad, la contribución a la restauración de las cuencas, dado que efectivamente están sobreexplotadas, y la reducción de la huella hídrica, que ya se los comentaba, ¿cierto?, la exigencia de grandes mercados internacionales, principalmente de agrupaciones de consumidores. La meta es incrementar la productividad física del agua en las unidades de riego, lograr la seguridad alimentaria e hídrica de manera conjunta. Bueno, acá existe en México el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, el INTA, que esta es una institución que contribuye a la gestión sustentable del agua a través del conocimiento, la tecnología, la innovación, que crea un alto valor agregado para las instituciones del sector hídrico mediante la adaptación de tecnología y el suministro de servicios tecnológicos de alta especialidad, y también impulsa el desarrollo de la ciencia, la tecnología en el agua, y forma el personal altamente capacitado, ¿cierto?, y especializado para trabajar en materia de agua. El INTA participa en la restauración ambiental del bosque de Chapultepec, los que han visitado México, acá, ¿cierto?, todo el pulmón verde de Ciudad de México. Tan solo en Ciudad de México se tiene que llevar agua a casi 9 millones de habitantes y a otros 12 millones de personas que estudian y trabajan y la visitan a diario. Por lo tanto, es un consumo, es un elemento de primera necesidad, vital, que no puede estar ausente en el día a día en Ciudad de México. Nosotros, en materia con Chile, a través del Fondo de Cooperación Chile-México, que existe, ¿cierto?, a propósito del Tratado de Libre Comercio, existe este fondo de cooperación en donde año a año se ponen fondos a disposición para estudiar algunos temas en particular. Y nosotros hemos trabajado en diferentes materias en el área agrícola, desde vides, desde temas fitosanitarios,
y hemos constituido algunas mesas de trabajo para abordar temas de interés común, tal como la recarga de los acuíferos, la normatividad, sequía, monitoreo, vulnerabilidad, los sistemas de información geográfica, experiencia y gestión del agua o el tema prioritario de cambio climático. Hay una alianza estratégica entre la CNR y el INTA para fortalecer la capacidad de conocimiento en distintos programas de producción y captación de aguas rurales vulnerables en la región de la Araucanía de Chile y la Sierra Tarahumara en México. También se hizo un trabajo con la Dirección General de Agua de Chile y el servicio, la Conagua de México, en donde se dieron a conocer los resultados hace un año atrás. Este año estábamos pensando presentar nuevos proyectos para darle continuidad, pero desafortunadamente el COVID hace que en nuestro país se retiren los fondos del Fondo de Cooperación por este año y el otro año podemos, ¿cierto?, presentar proyectos en conjunto, dado que tenemos realidades bastante semejantes, ¿ya? En materia de innovación agrícola... 5 minutos. Vale, agricultura y en ambiente genéticamente controlado, hay mucha biotecnología, se está trabajando en drones, satélites, agricultura de precisión, hay mucha Big Data que se aplica para proyectos predictivos, también, ¿cierto?, se trabaja y se requieren sensores para robótica aplicada en riego inteligente, para optimizar costos, aumentar el rendimiento, todo el área de hidroenergía e hidrometría de canales de riego, se requiere monitoreo continuo de estructura de caudales, generación de energía, desalinización solar. Aproximadamente la mitad de los acuíferos de la zona centro y norte de México tienen problemas de sanidad y bajo rendimiento, bombeo y sanitización de agua, nuevos canales de comercialización, son parte de lo que demanda la innovación en México. Hay algunos emprendimientos mexicanos como la lluvia sólida, que la llevamos hace algunos años atrás en conjunto con ODEPA. El acrilato de potasio es un polímetro biodegradable que absorbe las pequeñas lluvias en pequeños cristales y sirve, ¿cierto?, para acumular el agua por más de 40 días. Está el tema de la isla urbana, es un gran ayudante para captar la lluvia y secar la parte más sucia de la misma, separarla. Filtra y limpia y hasta acumula una cisterna o tinaco para abastecer una casa. LONAC instala sistema de captación pluvial. Nevia es un sistema de ducha que fracciona el agua en millones de pequeñas gotas que se esparcen en el cuerpo, como lo hacen en un atomizador. Son parte de los emprendimientos mexicanos que hoy en día encontramos en el campo. En la ruta de la innovación, hacia dónde vamos, la idea es tener sistemas de riego inteligentes en todo el campo mexicano, aprovechar el desarrollo tecnológico, los ecosistemas de innovación incipiente, no solamente los europeos, sino muchos latinoamericanos, agroseguros climáticos de Big Data, en donde se trabaja mucho la aseguradora de la mano con el gobierno, tecnologías no invasivas para la medición de caudales acuíferos, se requiere diagnóstico de condición de parcelas con drones, fortalecimiento de nexo de energía, alimentos, desalinización solar y mini hidroeléctrica, son parte, ¿cierto?, de la ruta de innovación que requiere México. Algunas ferias interesantes que ustedes pueden visitar, Expo Agroalimentaria Guanajuato, del 10 al 13 de noviembre, este año va a ser online, el otro año esperamos contar con ustedes para todos aquellos que venden servicios para de agua para la agricultura. Eso sería mi presentación, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. ¿Me escuchas? Perfecto. Ya. Una consulta. ¿Cómo ves tú en ese sentido, en vista de que hay problemáticas muy similares a enfrentar entre México y Chile, el rol de la transferencia tecnológica de Chile a México y viceversa? Mira, nosotros en México persisten varias agriculturas. Una agricultura de subsistencia, una agricultura familiar, una agricultura para el consumo local y una gran agricultura de exportación. Sin lugar a duda que la gran agricultura de exportación ha tomado tecnología de Chile, ha tomado tecnología americana e israelita, pero aún tenemos millones de agricultores y agricultoras que no acceden a la tecnología. Hemos conversado, ¿cierto?, con AgriChile, hemos conversado, ¿cierto?, con otras instituciones, que la gran oportunidad de Chile en México está en vender servicios tecnológicos.
todo lo que se vincule a TICs en el campo, desde cosecha, post cosecha, tratamiento en frío, riego, mejora en proceso, sin lugar a dudas que tienen una muy buena cabida. Es por eso que hay algunas empresas que están ya trabajando en México, pero creo que debemos ordenar un poco nuestra oferta y dar cuenta de más de los 40 años que tenemos, ¿cierto?, exportando al mundo y cómo nuestras tecnologías, ¿cierto?, han logrado ayudar a disminuir costos y a mejorar, ¿cierto?, la calidad del riego. Yo estoy cierto, Anika, que efectivamente tenemos que potenciar la presencia de todas las tecnologías asociadas al agro en México. Perfecto. Y ahí, en ese sentido, ProChile, ¿qué apoyos brinda? Bueno, nosotros tenemos muchos apoyos. Primero, la participación en la feria. Está Agro Guanajuato, que todos los años tenemos un stand. También, ¿cierto?, colaboramos con todos aquellos que quieren hacer misiones comerciales a México, preparándoles agenda, buscándole algunos partners, algunos socios locales. Ciertamente que la distancia hace necesario que nuestras empresas chilenas tengan algún partner local en México. Nosotros facilitamos la búsqueda, facilitamos ese encuentro para su instalación, y también estar atentos nosotros a todas las oportunidades de mercado que se van presentando. Sin duda que Chile tiene un tremendo conocimiento, ese conocimiento que está entregando en Colombia, que está entregando en Perú, creo que también, ¿cierto?, se puede entregar de manera directa a México, y tenemos muchas ventajas competitivas frente a nuestros competidores europeos o americanos. Perfecto. Y por último, ¿tú ves que ahora en los tiempos, o sea, ocasionado por el escenario del COVID, también se hace mucho más fácil y accesible participar de las ferias porque serán también en formato virtual? Sí, se hace más accesible en formato virtual, pero sin duda que el campo tiene la característica de mirarse al cara a cara, lo hace un poco más frío, pero nosotros hemos hecho una evaluación que la vamos a tener prontamente liberada para todos, que tiene que ver primero con las grandes compañías agrícolas, que son las que mueven la agricultura mexicana y que exportan, ¿cierto?, a Canadá, Estados Unidos, a Europa y Asia. Y ahí tenemos un tremendo paquete de potenciales clientes. Después tenemos todos los programas de gobierno que también, ¿cierto?, y que se desarrollan en diferentes estados, y hay diferentes instrumentos para realizarlo. Y después tenemos, ¿cierto?, todo un área de mediana agricultura, ¿cierto?, que no necesariamente tiene beneficios del Estado, ni tampoco está en la agricultura de exportación, pero sí en una agricultura de autoabastecimiento. El gobierno actual está tratando de liderar un programa de autoabastecimiento. Esto es tratar de disminuir las importaciones que tiene que tiene México del mundo, pero afortunadamente Chile tiene una producción en contraestación, contracíclica, lo que siempre nos hace estar presente en México. Pero creo que debemos pasar desde la exportación de alimentos masivos a México, en el caso del agro, a tecnologías específicas. Perfecto. Y por último, hay una pregunta de Ivo Radic que vamos a ver si la puedes responder. ¿Cuál es el rol en el riego agrícola? Espera, ahora se me corrió. En el riego agrícola del reuso de efluentes domésticos e industriales tratados provenientes de las grandes plantas de las ciudades. ¿Y cómo está regulado? Mira, efectivamente se está regulando. Me mandas tú, Anika, después el correo de Ivo para yo responderle, mandarle la normativa. Sí. Es un muy bajo uso. Yo diría que el tema de la sobreexplotación de los aguaductos, el tema de la falta de agua para riego en lugares del campo, tiene que ver con que no hay una política de incentivos para el reuso de agua tratada. Lo que sí se hace es el reuso del agua fluvial o de aguas blancas, que efectivamente se inyectan a la agricultura y después se pueden recuperar. Pero respecto de tratamiento de otro tipo de aguas negras o provenientes, ¿cierto?, de las ciudades, no hay un incentivo en particular. Creo que ahí efectivamente tenemos una tremenda oportunidad para mostrar proyectos, ya sea al gobierno federal o a algunos gobiernos estatales o a algunas empresas en particular. Me comprometo, Ivo, Anika me da tu correo, a enviarte la normativa que tenemos al respecto. Súper. Y por último, pregunta Eduardo, de la agricultura mexicana, ¿qué porcentaje ocupa la agricultura de exportación? Al igual que en otros países, yo diría que si uno tuviera que dividir el 100%
hoy día la gran agricultura es entre el 5 y el 7%, que es la gran agricultura de exportación. Ahora, pero ese 7% tiene la mayor concentración de tierras, ¿ya? De tierras con las cuales se utiliza. Lo que pasa es que la masa agrícola o la población que se dedica a la agricultura, ¿cierto?, que vive en torno a zonas rurales, que estábamos viendo que eran casi 30 millones de personas, son pequeñas explotaciones que en su generalidad son apoyadas por los diferentes programas que existen en México, desde 1 hectárea hasta 10 hectáreas, hay inyección directa respecto de abonos, semillas, cosecha, pérdida de cosecha, y comercialización y otros, son los diferentes instrumentos que tiene la Zagarpa, pero hay un pequeño porcentaje que está entre el 5 y el 7%, que es la gran agricultura, pero que contribuye, ¿cierto?, a más de los 55.000 millones que se exportan en el sector. Perfecto, Héctor. Muchísimas gracias por compartir un poco la realidad mexicana con nosotros y todas las oportunidades que hay justamente para las empresas chilenas también en México. Así que muchas gracias por asistir hoy. Y te vamos a dejar tu exposición en el Real Life Auditorio, donde van a quedar todas las exposiciones durante todo el mes de septiembre para aquellos que no pudieron unirse ahora. Muchas gracias, Nica, y dejo invitado a todos que por favor me contacten todos aquellos que quieran ingresar al mercado mexicano.